Vimos en este momento con mucho gusto a todas las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo a más de 55 naciones en este momento vía internet, live stream a través de YouTube. Pueden ver ustedes las conferencias también y nos da mucho gusto que tengamos tantas visitas y que tanta gente en la época en la que estamos viviendo esté interesada únicamente en lo que es la verdad contenida en las Sagradas Escrituras. Vamos a tratar en esta mañana un tema que es muy ad hoc. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de desastres naturales, de catástrofes. Siempre ha habido terremotos en la historia, siempre ha habido huracanes, siempre ha habido tornados. Sin embargo, no con la consistencia y como han convergido en los últimos años en el mundo a nuestro alrededor, ni tampoco tan devastadores ni con la fuerza con la que están azotando a las diversas naciones y continentes en el mundo. La increíble cantidad de tragedias que en los últimos años han azotado el mundo han llenado de sorpresa, de consternación a millones de personas. Y tenemos, por ejemplo, el tsunami, ¿se acuerdan de Indonesia? 300,000 almas ahogadas. Recuerdo en aquel tiempo cuando nos entrevistaron en diferentes programas de televisión, de radio. Oiga, ¿qué nos contesta usted o por qué Dios permitió en el tsunami de Indonesia que murieran casi el 45% menores de 12 años de edad? ¿Hay respuestas en la Biblia? Claro que las hay y es lo que vamos a abordar. El ataque a las Torres Gemelas en el año 2001, en septiembre, 3,000 personas muertas, quemadas, sepultadas bajo cientos de toneladas de escombros, cuando 2 aviones que estaban tripulados por 19 terroristas árabes fueron y las dirigieron como misiles en contra de estas 2 torres. El huracán Katrina en 2005, ¿verdad? En Nueva Orleans, que casi acaba y arrasa con el puerto de Nueva Orleans. El terremoto de Chile, casi de los últimos que acaban de ver, que movió la inclinación del eje de la Tierra. Esto es impresionante, nunca había sucedido. El terremoto en Haití, la ciudad de Puerto Príncipe completamente devastada. Y ahora tenemos en este año el huracán Harvey en Houston. Gracias a Dios que en Dallas no nos llegó. Llegó en toda la costa del Golfo de México, del Atlántico. Houston, la mitad de la ciudad o más de la mitad completamente inundada. Imagínate levantarte en la mañana, que el agua te llegue simplemente al nivel de las rodillas. ¿Qué haces? Con toda la basura que se desparramó por todas las aguas, los botes de basura, las infecciones, hasta los lagartos se metieron, víboras, culebras. Nadie podía meter las manos al agua sin antes y agarrar una torta o algo porque estaba infectadísima. ¿Y a dónde voy? Al supermercado nadando, como voy, no tengo ni siquiera un bote. Voy a la farmacia, necesito pañales para mi hijo o leche. De veras, ustedes no tienen idea lo que se vivió en Houston en los últimos semanas. Y ahora, ¿verdad? El huracán Irma, que ahorita precisamente está pegando ya en la península de Florida. Parece que se desvió un poco de Miami, va la tormenta tropical en Miami, se dirige hacia Tampa y hacia el norte de la Florida, que están esperando más de 7 millones de evacuados. ¿Saben ustedes lo que significa eso? 7 millones de evacuados. Tenemos una persona que nos habló, que nos dijo que simplemente de Miami a Orlando, que no es un viaje como de 45 minutos, hizo 24 horas manejando. De la línea de carros tan despacio, porque toda la gente, ¿verdad?, huyendo hacia el norte, hacia Atlanta, prefiriendo, ¿verdad?, rescatar su vida que poder morir. Todas estas tragedias y todos estos acontecimientos nos tienen que recordar las verdades que vamos a continuar a desarrollar, y todos tenemos que recordar algo en primer lugar. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que todos estamos sentenciados a muerte, porque es necesario que todos nosotros muramos, así está escrito,
inmediatamente después de que tú mueras y de que yo muera, viene el juicio. No hay transmigración de las almas, no hay reencarnación, no hay purgatorio, no hay un lugar intermedio. En el momento que tú mueras, en la forma que tú mueras, cuando tú mueras y donde tú mueras, inmediatamente te enfrentas con Dios, como juez o como tu Salvador. Este mundo, ¿verdad?, es completamente temporal y frágil. Ahora bien, si tenemos en cuenta que todos tenemos que morir, fíjense cómo cambia la perspectiva cuando venimos a la Biblia que cuando estamos lejos de Dios. Si tenemos en cuenta que todos tenemos que morir, cuando mueren 50 personas juntas en un avionazo, cuando mueren 15,000 personas juntas en un terremoto, o cuando mueren 200,000 personas como en Indonesia juntas por la inundación, se le llama tragedia. No se le llama tragedia cuando morimos individualmente. Todas esas personas en Indonesia, en las Torres Gemelas, las que murieron en Houston, las que van a morir por los huracanes, todos teníamos que morir, de alguna forma. Pero en el momento que es algo que nos rodea, le llamamos una tragedia. Porque todos quisiéramos morir en una cama, con una enfermera guapa, con aire acondicionado, con un plasma de televisión ahí en tu cama, y que dijeras, adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Sin embargo, no es así. Entonces tenemos que recordar que la forma como tú y yo vamos a morir no depende de nosotros. Ya sea un avionazo en la panza de un tiburón, un ladrillazo de un terremoto que te cae en la cabeza, un accidente de tránsito, una bala perdida, un asesinato, cáncer, enfermedades, todos tenemos algún día que morir. Así que no nos espantemos cuando las personas mueren. No nos tome por sorpresa, porque no puedes tú evitar que ninguna persona viva eternamente. Esta realidad es inevitable porque muchas personas acusan a Dios por la forma como muchos seres humanos mueren. Ahí no tenían por qué morir en ese avionazo. No tenían por qué morir el 45% de los niños en Indonesia que murieron con el tsunami. ¿Sabes una cosa? Cuando yo me puse a investigar acerca de las costumbres en Indonesia, y de esos 45% de niños que murieron menores de 12 años de edad, la muerte, escúchame, la muerte de esos niños fue un acto de misericordia de Dios. Si esos niños hubieran quedado vivos, hubieran sido educados en la brujería, en la prostitución, en el tráfico humano y en todas las desgracias que en esa zona del Asia se siguen practicando. Así que Dios en su misericordia se llevó a todos esos niños porque la Biblia enseña que de ellos es el reino de Dios. Ah, no, pero hay muchas personas que quieren que esos niños lleguen y sigan sufriendo y llegan a los 30 años y que sufran y que se casen y que se divorcien y que lleguen a los 50 años y que experimenten con el cáncer. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos eso? Ahora, ¿qué cosa es mejor? ¿Morir joven o vivir muchos años? Si es con Cristo, dice Filipenses 1:21 el apóstol Pablo, el morir es ganancia. Y si el vivir, si quedarme en la vida es Cristo, es mucho mejor. Pero así somos nosotros, ¿verdad? Como hay personas que me han hablado, oiga mi hermano, hoy por mi abuelita allá en la Cruz Roja, estamos todos deshechos. ¿Qué edad tiene tu abuelita? 95 años. Pues déjenla que se pinte ya. Hermanos, por favor, oren. Oye, espérame tantito, la pobre señora ya se tenía que ir. Es más, se tardó. Bueno, dichosos los que llegan con salud de esa edad, ¿verdad? Pero queremos que se quede. ¿Para qué quieres que se quede tu abuelita aquí, verdad? Si ella es cristiana, gloria a Dios, va a ser libre. El cuerpo es una prisión. No vengan a orar por ella, pero ¿para qué vamos a orar por ella? ¿Para que se quede 5 años, hasta los 10, 100 años de edad? Que ya no puede ni caminar la pobrecita, que ya no puede ni ver la pobrecita. ¿Para eso quieres que se quede tu abuelita? Simplemente porque la quieres tener como tú. La muerte para el cristiano es ganancia. Escapamos, dice la Biblia, bienaventurados los que mueren en el Señor, porque han descansado de sus obras. Entonces vamos a ver claramente por qué ocurren estas tragedias. Número 1, veamos la perspectiva de Dios. Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son
vuestros pensamientos. Dice Dios, yo no pienso como tú piensas, Pancho, Carmelita, astrofísico, físico, ateo, escéptico y agnóstico. Yo no pienso como ustedes. Mis pensamientos son muchísimo más altos que la forma como tú ves el mundo, la perspectiva que tú tienes de la muerte, la perspectiva que tú tienes de la vida, la forma como tú ves las tragedias. Entonces, la razón por la cual mis pensamientos son más altos que los tuyos es precisamente una de las razones por las cuales la mayor parte de los ateos, en los 40 años que tengo de compartir el mensaje de la Biblia, he tenido más de 45, 50 ataques y enfrentamientos y debates frente a frente en el radio, en la televisión, con ateos. Y durante el siglo XX, me acuerdo en los 90s, 80s, que fue la cúspide del siglo XX del ateísmo, el 90% de los ateos que hemos debatido durante toda nuestra vida, el 90% de los ateos son personas amargadas contra Dios. Que algo les pasó en su vida, que se enojaron contra Dios porque no pudieron encontrar una respuesta, y como Dios no les contestó porque no sanó a mi hermano, y cuando yo era joven dizque era cristiano, iba a la iglesia y le oré por mi mamacita y mi mamacita se murió, pues ahora ya no creo en Dios. Qué terrible que el hecho de no entender a una deidad y la forma como Él opera en el mundo llegue a los seres humanos a la conclusión de decir, pues es que yo puedo ser más sabio que tú, Dios, y yo si fuera tú, yo no haría lo que estás haciendo, ni permitiría las cosas que estás haciendo, pero papá, tú no eres Dios, ni yo soy Dios tampoco. Entonces, siguiendo una lógica elemental y asumiendo que Dios es un Dios todopoderoso y que si existe forzosamente, imagínate nada más, somos chapulines comparados con Él. Como si un niño le preguntara a Alberto Einstein, oye Alberto, explícame la fórmula de la teoría de la relatividad, E igual a mc al cuadrado. La energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué le diría Alberto Einstein al niño, chamaco con cabeza de ostión? Tienes 3 años, 4 años, aunque te la explique no lo vas a entender, porque tienes que pasar aritmética, cuadrados, resta, multiplicación, logaritmos, cálculo integral, álgebra, matemáticas cuánticas, y entonces cuando evolucione tu mente, no es de que tengas una mente, la mía, la diferencia entre mi mente y tu mente, chamaquito, es que yo estoy más desarrollado que tú, necesitas más años para comprender. Pues así son las cosas espirituales también. Con la mente de chapulín que tenemos, queremos entender a una deidad superior a nosotros y pedirle cuentas. Y la Biblia le llama soberbia, soberbia intelectual. Cuando miramos la vida desde la perspectiva de la eternidad, lo que a nosotros nos puede parecer, síganme con mucho cuidado, lo que a nosotros nos puede parecer como tragedias, muchas cosas realmente a los ojos de Dios no lo son. Veamos un ejemplo, el más grande de toda la historia humana, la muerte de Jesucristo. Cristo, cuando estaba colgado y con sus manos abiertas en la cruz, ahí abajo de la cruz había 2 grupos de personas principalmente. Un grupo se llamaban los religiosos. Otro grupo, los griegos, los intelectuales de esa época. Ante los ojos de los religiosos, el hecho que ese hombre colgara en la cruz era una maldición. Porque en el libro de la Torá, en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, está escrito, maldito el que muere colgado en un madero. Entonces los fariseos chocaron y vieron que eso decía la ley y la experiencia decía otra cosa. No, es que a los ojos de la ley tú eres maldito, tú no puedes ser nuestro Mesías. Era una locura para ellos ni siquiera considerar que la muerte de Cristo era para la salvación de los seres humanos. Y los griegos, por el otro lado,
al ver a Cristo colgado en la cruz, de acuerdo a la filosofía griega que dominó 150 años en el siglo de oro antes de Jesucristo, los dioses de Neptuno y los dioses de Zeus y los dioses, los titanes de los griegos, era imposible que en toda la mitología griega pudiera existir ninguna historia en la que un padre o un dios tratara de matar a su hijo o no rescatar a su hijo cuando estuviera sufriendo de manos de los humanos. Entonces Dios, en su infinita sabiduría, nos dice en la primera carta a los Corintios, y este pasaje fue uno de los pasajes que me ayudaron a mí a convertir mi alma a Cristo antes de que yo mismo era ateo, fui ateo antes de ser cristiano. Y a mí me confundían todas estas cosas, lo mismo que a muchas personas que nos escuchan. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 en adelante: porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, piden milagros, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vemos nosotros que la muerte de Cristo fue una acción que Dios determinó, que Dios escogió de una forma voluntaria para enloquecer la sabiduría de los seres humanos. Lo hizo a propósito. Entonces, ante los ojos humanos, ese hombre colgado en la cruz era una tragedia. ¿Cómo es posible que las espinas y la sangre, que Dios, si Él es el Hijo de Dios, ¿por qué su Padre dice que su Padre es Dios? ¿Por qué no lo arrebata? ¿Por qué lo dejó que sufriera tanto? Esa era la perspectiva humana, pero detrás de eso que parecía tragedia ante nosotros, se escondía detrás de eso la sabiduría de Dios. Se escondía la mente de Dios. Se escondía el plan más grande de toda la redención humana. Porque Dios escoge lo insensato para nosotros, para tratar de enloquecer nuestra propia sabiduría y nuestra forma de pensar. Porque ningún ser humano, como acabamos de leer, a través de la investigación científica o de un análisis intelectual o clínico o filosófico, nunca un ser humano podría llegar a conocer a Dios. Dios tuvo que bajar del cielo hace 2000 años en la persona de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo tuvo que venir a revelarnos al Padre. Él lo dijo en Mateo 11, nadie conoce a Dios más que el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que el mensaje es el siguiente: cualquier persona que nos escucha que quiera conocer a Dios, nunca lo vas a conocer si antes no conoces a su Hijo. Es Cristo el que reveló al Padre. Es Cristo el que actuó bajo el Padre. Es Cristo el que hacía los milagros a través del Padre. Él vino a revelar al Padre. Y el que agrada al Hijo y conoce al Hijo, comienza a conocer quién es Dios, quién es el Padre. Así que no lo vas a conocer en flor de loto en Chapultepec, ni a través del yoga, ni a través de las filosofías orientales, ni a través de Buda, ni de Confucio, ni de Hare Krishna, ni del Dalai Lama, ni de Mahatma Gandhi. La única persona que ha existido en la historia, que ha bajado del cielo, que ha muerto en una cruz, ha sido enterrado, sepultado y resucitado a los 3 días, se llama Jesús. Ahora bien, las catástrofes tienen que ocurrir antes que venga Cristo. La Biblia profetizó, habrá pestes, hambres, terremotos, sediciones en diferentes lugares. Dice en Lucas 21, las gentes desfalleciendo por el temor, por el bramido de las olas. Así fue escrito hace 2000 años. Y en respuesta a muchas preguntas que han surgido en relación a los huracanes, ustedes no se imaginan cómo hemos sido bombardeados
En las últimas 2 semanas con llamadas a la casa de ustedes, me han despertado a la 1 de la mañana. Ay, mi abuelita tiene miedo que el huracán la agarre. ¿Y qué quiere que haga, señora? ¿Verdad? Ay, pues que ore por ella. Imagínense nada más. Que ore por ella a cientos de kilómetros de distancia. Y mi tío que es ateo dice que ahora sí que por favor le explique a usted cómo es posible que Dios existe y permitiendo tantas devastaciones y tantas cosas. Unos son ataques, otros oraciones, otros inconsistencias, etcétera, etcétera. Pero es increíble cómo se encuentra ahorita la humanidad confundida, preguntando, gritando, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Qué es lo que va a suceder? Viene la Tercera Guerra Mundial, el gordito loco de Corea del Norte a punto ya de mandar bombas a Guam, a Corea del Sur, a Israel, a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Estamos en un punto de la historia tan conflictivo, tan confundido, que es la hora de la iglesia. Este es el momento en el que más podemos nosotros darle al mundo la luz que están buscando. Filósofos, sistemas de gobierno, ideologías, comunismo, democracia, monarquías, ateísmo, agnosticismo, de todo tipo de filosofías de gobierno, de pensamiento, religiones, de economías, gobernantes, todos viven confundidos en este momento. Ya no saben qué sistema es mejor de gobierno, qué ideología es la mejor, cuál es la mejor religión, cuál es el mejor Dios. Ahora ya viene la corriente famosa que la isla profetizó, donde se va a levantar un líder religioso en el mundo que se llama el ecumenismo, tratando de unir. Vamos a unirnos, vengan para acá los budistas, vengan para acá los del Islam. Todos estamos adorando un Dios con diferentes nombres. Un momentito, por favor, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. ¿Cómo que son diferentes nombres con el mismo Dios? De ninguna manera. A eso vino Jesús al mundo como un hombre radical a decirnos: nadie va al Padre si no es por mí. Ese radicalismo de Jesús: yo soy el camino, no hay ningún otro camino. Yo soy la verdad, no hay ninguna otra verdad. Y yo soy la vida. Eso es lo que hace que el mundo le acuse y nos acuse a nosotros de intolerantes. Siempre que he tenido yo debates con rabinos, con budistas, con musulmanes, es que usted es intolerante. Usted nada más Jesús, así es porque Él lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pastor y doy mi vida por las ovejas. Ni tu Buda, ni Mahoma, ni Mahatma Gandhi, ni el Dalai Lama, ni Hare Krishna, ni nadie ha dado su vida y ha dicho: voy a morir a los 3 días y voy a resucitar. Entonces nos enfrentamos en algún tiempo en el mundo en el que tenemos ya para poder tener respuestas. Todos tenemos que morir, ya lo vimos, y la pregunta no es si vas a morir, porque ese es un hecho, esa es una verdad. La pregunta es: ¿estás tú preparado para el día que Dios te llame a encontrarte con Él como juez o como salvador? Yo te pregunto en esta mañana y a los que nos escuchan, no importa que sea tsunami, que sea un accidente de tránsito, todos tenemos que morir. La pregunta es: ¿estás preparado para morir? ¿Estás listo para ese momento en el que sale el alma y el espíritu del cuerpo? Nuestro cuerpo queda aplastado bajo un terremoto, en la panza de un tiburón, muerto, te entierran, te creman. No importa lo que hagan a nuestro cuerpo. Este cuerpo corruptible que está sujeto a un deterioro celular por la misma ley de la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía, que todo tiene que oxidarse y desgastarse, nuestro cuerpo se lo van a comer los gusanos. Polvo somos y al polvo regresamos. Pero ¿qué de tu espíritu? ¿Qué de tu alma? ¿Qué de esa parte invisible, espiritual, que la Biblia nos muestra que somos internamente? ¿Y qué es lo que tiene valor verdaderamente? ¿Qué vas a hacer del día de tu muerte? ¿Tú crees que Dios te dé la oportunidad de arrepentirte como te la está dando ahorita? Número 2, las tragedias nos enseñan también a valorizar la vida. ¿Saben ustedes qué palabras expresaron las personas que fueron evacuadas ahora? Mi esposa y yo lo veíamos continuamente en la televisión, en el huracán Harvey en Houston, Texas. Nadie estaba lamentando: mi televisión se quedó allá, mis palos de golf, mi caja con mis joyas. Todos los que iban en los botes y cuando venían los helicópteros a rescatarlos, lo único que ellos estaban realmente lamentando eran si había familiares que se hubieran ahogado.
Pero en cuanto veían a un hijo, o ahí está mi papá, o ahí está mi mamá, no les importaba nada de lo que había sido destruido, ni cómo van a enfrentar el futuro. Mamita, me importa que tú estés vivo, hijos, estamos vivos, somos una familia, vamos a seguir adelante. Ellos comenzaron a valorizar que verdaderamente lo único que tiene valor es la familia. Las caras de alegría, ahí estaba mi mamá y salvaron a mi hijo. Y grita, hasta por el perro estaban contentos que lo habían salvado. Ninguno de ellos comenzó a decir, ¿por qué no sacaron mis palos de golf? ¿Por qué no me sacaron las refacciones que tenía en mi garage? Nadie lamentaba su televisión, su carro o sus bienes materiales. Se lamentaban por la gente perdida, ahogada, y se alegraban por sus familiares salvados. Jesús dijo en Lucas 12:15, la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. No importa lo rico que hayas alcanzado en esta vida, ni los millones que hayas logrado. ¿Sabes una cosa? Todo eso se va a deshacer como la polilla. Y quiero decirte algo. Dios ha ido advirtiendo lo siguiente. Dios no está en contra de los ricos. 1 Timoteo capítulo 6:17. No les dice que vendan todo. Les dice que no es el dinero el pecado, sino el amor a lo que tienen. Que no guarden de más. Entonces, recordamos 2008. La bolsa de valores hay 777 puntos. 62 billonarios, no millonarios, billonarios se suicidaron. Oiga, pero si tenían, no millones, billones, pero no los tenían debajo de la almohada ni el colchón. Todo ese dinero que tú crees que los ven los millonarios, lo tienen invertido. O bienes raíces, propiedades o en acciones. Y se desploman las acciones y se quedan completamente en la ruina. Y como todo su corazón y toda su motivación era el dinero, mientras tuvieran ese dinero, dormían a gusto, desaparece donde tenían puesto su corazón en una fábrica de ídolos. Y cuando el ídolo se derrumba, ellos ya no quieren seguir viviendo. ¡Qué tristeza! Dios deshace como polilla, dicen los salmos, lo más apreciado del hombre. Todas esas personas en Houston, ¿cuándo se imaginaron que de la noche a la mañana, se iban a quedar con los chones con que salieron de su casa? Y no fue eso todo el susto, escuchen esto. Descubrieron días después que las compañías de seguros no aseguran casas por inundación para acabarla de amolar. La compañía de seguros no hay pólizas y si tú la quieres comprar te cuesta muchísimo más. Está garantizado contra incendios, un árbol que le caga el techo, una explosión de gas dentro de la casa, pero no por inundación. Así que miles de personas ahora en Houston y en Miami se van a quedar sin casa y van a comenzar de ceros su propia vida. Perdieron sus pasaportes, perdieron sus identificaciones, su seguro social, perdieron todo absolutamente de la noche a la mañana. ¿Estás tú preparado para alguna tragedia de estas? Enfrentarla con la paz que sobrepasa todo entendimiento y decirle, el Señor Dios dio, el Señor Dios quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Como lo hizo un hombre en la Biblia llamado Job, cuando de la noche a la mañana perdió sus propiedades, su ganado, sus hijos, y para acabarle de amolar, le dejó la esposa. Y lo digo de amolar, ¿verdad? No porque sea malo estar casado, simplemente porque la esposa comenzó a maldecir a Dios. Y comenzó a maldecirlo a Job también. O sea, le dejó la última espina todavía a Job. Pero lo más lindo, ¿verdad? Es que vemos que al final del libro tienen el doble de hijos, le deja la misma esposa, le trajo a Miss Universo y fue un hombre felizmente murió felizmente. Entonces, las tragedias nos enseñan a valorizar la vida. Además, las tragedias unen a toda clase de personas. Los salvavidas, cuando vino ahora el huracán en Houston, no le decían a los que estaban flotando, ahogando, ¿eres del PRI o del PAN? ¿Eres blanco o eres negro? ¿Tienes feria o no tienes feria? ¿Tienes plata o no tienes plata? ¿Verdad? Ni de esas cosas. El rescate no era para los ricos, ni para los pobres, ni para los blancos, ni para el partido. Ahí nos damos cuentas de qué forma en las tragedias no hay color de piel, no hay partidos políticos, no hay ideologías, no hay nada.
todos somos seres humanos, creados a la imagen y la semejanza de Dios. Y todas las cosas que nos dividen, tonterías, ¿verdad? Que se llegan a matar porque tú eres de otro partido, pues tú le vas a las Chivas, yo a la América y te voy a agarrar botellazos, porque yo soy americanista. Y si sale el camión de la UNAM, de los Pumas, y sale otro camión, le rompen los cristales y lo voltean porque le ganaron a los Pumas. Qué increíble es el ser humano y de cómo las pasiones combaten dentro de nosotros por minimidades, por tonterías. Y finalmente encontramos también, ¿verdad?, que el mundo no va a funcionar nunca sin Dios. Un desastre como este huracán nos recuerda que este mundo no funciona, pero el próximo sí lo hará. Y ese fue el sentimiento de todos los santos a través de la Biblia. Dice en Hebreos 11, versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos, tanto los mártires como los no mártires, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros, peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Todos estos hombres que han muerto atrás de nosotros, desde el siglo XX hasta atrás, y que han seguido a Jesucristo, nunca consideraron que esta vida era eterna. Todos aceptaron la perspectiva: soy peregrino en este mundo, mi vida va a pasar así. Los que ya pasamos del 5.º piso lo sabemos. Así pasa la vida, pero así. Vemos los nietos, los hijos y nos damos cuenta qué rápido envejecemos. Y comienzas a valorar qué es lo más importante para la vida. Y nos damos cuenta la vanidad, la vaciedad, la falta de propósito y de sentido que la mayor parte de los seres humanos tienen. Todos luchando. ¿Qué vas a estudiar? Una carrera donde pueda haber más feria. ¿Y de quién eres compadre? De mi compadre el diputado, que me va a ayudar a conseguir un puesto para poder seguir robando. ¿Y qué es lo que anhelas en la vida? Hacer dinero, ser como Steve Jobs y fundar una opción como Apple, y ganar dinero por acá, o ser un músico conocido. Y ya cuando alcanzas esto, van a ustedes a concluir como están concluyendo las estrellas de televisión y de cine del siglo XXI. Y lo digo porque es público. Entrevistaron hace poco a Madonna y le preguntaron que qué pensaba ella que pasaba ya de los 50 años de edad, y contestó: sufro de pensar que en el momento que ya no tenga público, ¿qué voy a hacer? Porque mi adrenalina y la forma en la que me sostiene es el público, y sin público yo me moriría. ¿Qué hace un gobernante cuando fue presidente de la República y sale? ¿Ahora qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el monte a escalar? ¿Cuál es el monte a escalar cuando Elvis Presley descubrió, verdad, de que la vida era fatua, con millones de seguidores, con mujeres, y comienza a drogarse? Michael Jackson y todos los artistas, deportistas, boxeadores, políticos que llegan a los 40, 45 y 50, alcanzaste lo que querías, ¿y después qué? Sigues vacío internamente, te das cuenta que te falta algo, porque no hay nada, como dijo Jesús a la mujer samaritana: de esa agua volverás a tener sed, pero el agua que yo te doy será una fuente que salte para ti en vida eterna. El hombre es vano en su forma de vivir. Siempre el dinero y el show y por aquí y el fashion y esto y el otro, y siempre estamos pensando en nuestras cabezas tan llenas, y de repente, sin que te des cuenta, ¡pum!, llega la muerte. Y todos tus planes, todos tus pensamientos, todas tus ambiciones, como el vapor, ¡brum!, se desvanecen y estás delante del trono de Dios. ¿Qué hiciste con tu vida, hijo? Carlitos, Pancho, Carmelita, Lupita, ¿qué hiciste con tu vida? Pues nada. Y esta es la forma en la que la Biblia nos advierte que algún día tenemos que entregar cuentas a Dios. Ahora, muy bien, veamos ahora clásicamente la muerte de los niños. La Biblia nos enseña que todos los menores de edad, cuando mueren por no ser responsables de sus acciones, ellos están cubiertos por la sangre de Jesucristo. Síganme con mucho cuidado. La inocencia de Adán no se compara con la inocencia de un niño después del nacimiento de la raza humana.
La inocencia de Adán era una inocencia sin culpa legal. En otras palabras, Adán no fue creado y traía en su pasado culpa que expiar. Nació sin absolutamente nada en la que Dios no le podía decir, pues tengo que pagar por ti y etcétera, etcétera, porque él no había pecado. Pero de Adán a nuestros días, todos los niños que nacen inocentes, pero con una culpa de por medio. Porque todos nacimos en pecado. En pecado nos engendró nuestra madre, Salmo 51. Hemos todos nacidos alejados y destituidos de la gloria de Dios. Pero esa culpa con la que nacieron los niños, la iglesia romana le llama el pecado original. Y cuando los bautizan, ellos enseñan, cosa que no está en la Biblia, que se les borra el pecado original. No importa cómo se porten después, hayan sido borrachos, parranderos y jugadores, ellos ya desde niños ya tienen el pecado original por el bautismo, ¿verdad? Esto es una barbaridad a la luz de la Biblia. Entonces, ese pecado original, que es el con el cual nacimos, al adquirir conciencia, los niños, 7, 8 años de edad, comienzan a adquirir responsabilidad de los padres para que les den el plan de la salvación y a esa edad rescatarlos de esa culpa para que no crezcan en su adolescencia con ella, que crezcan con Cristo a los 7, 8, 9 años de edad, tal vez ya hasta muchos antes, y poder comenzar a encaminarlos en caminos que conducen a la justicia, la santidad y la verdad de Dios. Qué grande responsabilidad ser padre de familia, qué enorme responsabilidad. Ahora, la muerte para el cristiano, ¿verdad?, es muy diferente. No importa cómo muramos, no importa las tragedias que atravesemos, la Biblia nos llena de esperanza. Por ejemplo, el Salmo 116, apúntalo, porque te puede servir para las personas que mueren y leérselo. Dice el Salmo 116, versículo 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Cuando un cristiano muere, Dios y los ángeles dicen, alabío, alabao, alabim bomba, ya viene, ra, ra, ra. Y aquí, ay, ¿para qué te lo llevaste? Porque el instinto de sobrevivencia nos hace actuar de esa manera. Nosotros queremos que todos, ¿verdad?, nuestros seres queridos se queden hasta los 80, hasta los 100, hasta que con nosotros. Porque esa es la tendencia del ser humano. Porque no sabemos qué hay después de la muerte. Pero Jesús vino a quitarnos la cortina, a descorrer el velo y mostrarnos que cuando un cristiano muere, no se imaginan el paraíso a donde están nuestros seres queridos, o hermanos o hijos que se hayan muerto. Ellos se encuentran, qué Disneylandia, ni qué Reno Ventura, ni qué nada, ni qué Riviera Maya, se encuentran descansando, contentos con el pandero, alegres, en un lugar millones de veces mejor que este basurero de planeta donde tú y yo vivimos. Pero queremos que regresen y se queden con aquí. Hay hermanos que también han dicho, hermano, ayúdame a resucitar al muertito. Es cristiano, sí, déjenlo, ¿para qué se va a dar un susto si regresa? Imagínense nada más, ¿no? Es que Cristo dijo que resucitar, espérame un tantito, lo hizo para demostrar su deidad. Pero ¿para qué quieres que resucite? ¿Para qué quieres que regrese de basurero? Está mucho mejor en el otro mundo que vive. Pero así somos los seres humanos. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 14, versículo 32. Lo mismo acerca de la muerte para los cristianos. Proverbios 14:32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. No hay ninguna esperanza para el que muera y nos esté escuchando ahorita sin Cristo. Si tú mueres en este momento que escuchas este mensaje, hoy en la tarde, o tal vez dicen que vienen terremotos más grandes a México, te cae un ladrillo de la chimenea en tu cuarto y no amaneces mañana y no te volvemos a ver. Tú mueres sin Cristo, no lo digo yo, lo dice este libro que se llama la Biblia. Tú vas a ser condenado eternamente, lejos de la presencia de Dios. Y cuando estés en la otra vida, siempre recordarás que Dios te habló a tu corazón en esta mañana. Y yo estoy seguro que cuántos de ustedes, y hay cantidad de millones de personas que ahorita no están escuchando, que Dios les está hablando por última vez. Que ya no va a tratar Dios con tu vida, te ha hablado muchas veces, pero por tu corazón endurecido amontonas ira para el día
del juicio justo de Dios. Y vemos también en Isaías 57, este pasaje me encanta, Isaías 57, perece el justo y no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de ellos la aflicción ha sido quitada. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Y así es la vida. Muere un artista y hasta Bellas Artes y rodean y mariachis y 10,000 personas y viva por aquí, por allá, y muere por allá San Francisco de Asís y las ratas lo acompañan al entierro. Así es la vida. Y muere un presidente, y muere un cantante, y muere este, y muere por aquí, por allá, y las televisiones y todo, y entrevistas, y cómo murió, y murió de un pasonzototote de drogas, murió de un pasontote de alcoholismo, murió porque mató a su esposa, y mató a su esposo, y se envenenaron, o lo que quieras, pero la gente los levanta, y lo que los hombres tienen por sublime, Dios lo tiene como abominación. Y así es la vida. No nos sorprendamos. Porque el mundo alaba y exalta a aquellos que no merecen, pero para ellos fueron buenos por lo que fueron buenos futbolistas, buenos cantantes, buenos artistas, buenos políticos. No digo que todos, pero así es la forma como la Biblia nos dice. Muere el justo y no hay ni siquiera que se acerque a su cementerio. Ahora vamos a ver nosotros qué es la diferencia cuando nosotros vivimos a la luz de la eternidad. ¿Qué diferencia tan grande? Cuando una persona ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y las personas que le han rechazado, el cristiano es una persona que no tiene ninguna religión. ¿Sí me escucharon, verdad? Tú puedes ser evangélico, puedes ser bautista, puedes venir a Vida Nueva, puedes ser bautizado, remojado y colgado. Puede ser mormón, testigo de Jehová, adventista del séptimo día, católico. No me importa el título de la botella que tú le has puesto a tu vida. Unos católicos, otros protestantes, otros mormones, etcétera, etcétera. Cuando venga Cristo, nunca va a haber el título ni la religión a la que perteneces, sino qué está dentro de la botella. Así que no importa el título que, pues yo no soy católico, pues porque me bautizaron y crecí en un lugar católico. ¿Sabes una cosa? Tú puedes ser católico e irte al infierno. Tú puedes ser mormón e irte al infierno. Tú puedes ser evangélico e irte al infierno. No es la religión la que nos salva, entendámoslo por el amor de Dios. Dice 1 Juan capítulo 5, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, aunque tengas la religión que tengas, la religión y la iglesia te va a salvar. El que salva es la persona de Jesús. Entonces tú necesitas a la persona de Cristo en tu vida como tu Salvador, y cuando tú lo invitas como tu Salvador, comienzas a tener relación no con dogmas, ni con ritos, ni con peregrinaciones. Comienzas a tener relación con un hombre que murió y resucitó, viva, orgánica y dinámica, que se llama Jesucristo. Y si tú que me escuchas me dices que tienes una religión y nunca en las mañanas te levantas a tener comunión con Dios en la Biblia, no en el Corán ni en el libro del Mormón, en la Biblia, no tampoco en los libros de Walter Mercado ni los de los gurús, en la Biblia. Si tú no tienes un tiempo en la Biblia diario con Dios, donde tú oras y descubriste que platicas con Dios y Él ya se hizo real en tu vida, tu religión te va a condenar. Porque te vas a morir engañado, creyendo que porque tenías una religión te vas a salvar. Y no es así. Dice en 1 Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, Evangelio de Juan 1, 12 y 13, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que dice la Biblia que no es cierto que todos somos hijos de Dios. Cuando tú oigas que alguien dice, o un líder cristiano, un líder religioso, es que todos somos hijos de Dios y todas las religiones tienen el mismo Dios, es el mentiroso más grande que tú has oído, disfrazado de ángel de luz. Todos somos criaturas de Dios, pero la Biblia dice que los que reciban a Cristo, a esos, no a todos, a esos Dios les da el poder de llamarse hijos.
e hijas de Dios. Un día estuve en un convento con unas monjitas y yo amo las monjitas, ¿verdad? Y me encantan, y también con curas, platicamos con todo mundo, ¿verdad? Y siempre debe mover la compasión, la misericordia, porque nosotros antes de ser cristianos, pues navegábamos también en diferentes barcos y teníamos diferentes ideologías. La raíz es la ignorancia de la Biblia. Entonces cuando hablo yo con un religioso, ¿verdad? Como les dije una vez, estaba en un convento y me dice la Madre Superiora, oiga, doctor Alducin, quiero que ore por mí para recibir al Espíritu Santo. Y había como 7, 8 monjitas detrás de ellas, bien lindas, todas así con la carita, así parecían florecitas, todas así. Y le dije, oiga, ¿qué están haciendo aquí en primer lugar? ¿Cómo que qué estamos haciendo aquí? Le digo, ¿qué están haciendo aquí encerradas? En un convento. ¿Por qué no salen? Es que aquí estamos buscando a Dios. ¿Dónde sacaron eso? Les dije. ¿Tienen la Biblia? Bueno, la busco. ¿Tiene una Biblia? Preguntó la Madre Superiora. Y no encontraba la Biblia de las pobrecitas, ¿no? Bueno, yo llevaba la mía y se las abrí, ¿verdad? Y les dije, si quieren, tráigame la de ustedes, la Torres Amado, la Nácar Colunga, las versiones católicas. Todas dicen lo mismo. Y claramente lo dice, ¿verdad? Que Jesús dijo, id y predicar el Evangelio. Pero el diablo las ha engañado y las ha encerrado, porque encerradas, ¿a quién le van a predicar? Se voltearon a ver unos a otras. Ah, pues sí, ¿verdad? Para no hacerse el cuento largo, esa Madre Superiora ahorita es misionera en el Brasil, cristiana, hija de Dios. Dejó el convento y dejó todo. El Dios le abrió los ojos. Gracias a Dios. Jesús profetizó a sus discípulos que vendrían estos tiempos, aumentaría en el mundo las guerras, el hambre, el odio, la falta de amor, la deshumanización y la falta de afecto natural. Y el síntoma, damas y caballeros, para terminar, más grande de descomposición social. No nos asustemos de los tsunamis, terremotos que van a venir y van a azotar el mundo, y muy pronto ya soy en los cascos del Apocalipsis, en el cielo, que viene Jesús pronto por nosotros. La iglesia va a salir antes de que todos los juicios del Apocalipsis caigan sobre el mundo. Es una promesa de Cristo. Asustémonos de la descomposición social de los matrimonios. El matrimonio es la institución más santa y más sagrada que Dios estableció. El matrimonio es el fundamento de todas las sociedades y la familia. Y de acuerdo a este libro, la familia es un papá, un varón, una mujer con hijos. Esa es la familia para Dios. No es un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Eso ya es la descomposición más terrible, más degradante, más inmoral a la que la sociedad humana ha llegado. Como un síntoma de que la sociedad ha llegado a los juicios de Dios. No echemos la culpa a Dios. ¿Por qué muere tanta gente? ¿Y por qué estos terremotos? Veamos el comportamiento y el pecado tan descarado, donde el ser humano está aceptando esto como algo normal. Y no es normal, es pecado. Un matrimonio es entre un hombre y una mujer, un perro y una perra, un gato con una gata, un león con una leona, un caballo con una yegua. No es un caballo con un caballo ni un perro con un perro. Dejemos la Biblia, la naturaleza misma nos enseña la multiplicación de las especies. Por eso hay el género femenino y el género masculino. Eso no fue una obra de la evolución. No es una coincidencia que yo haya nacido con órganos reproductores masculinos y mi esposa femeninos. ¿Para qué? Para unirnos los dos. Un niño necesita una mamá, un niño necesita un papá. No necesita dos mamás y dos papás. Un niño que crezca sin un papá pierde la imagen masculina. Y de acuerdo a estas estadísticas, casi el 60% del homosexualismo es de personas que nacieron en matriarcados. Donde en el lugar es la mamá la que manda y el papá está borrado completamente. Y el hijo se identifica con la mamá porque el niño necesita la identidad de un padre. El niño necesita la identidad de una madre. Pero hemos llegado a este grado en el mundo de la sociedad y por eso los juicios de Dios están como nunca van a venir. Porque nos estamos descomponiendo, entendámoslo, nos estamos descomponiendo. Estamos pensando que la economía y esto y que es la moral a lo que Dios le da importancia en la Biblia. Tú tienes en esta tarde la oportunidad de arrepentirte de tu vida, de ayudar que te cambie el Espíritu Santo. Cristo vino para transformar nuestras vidas, para darnos paz, para darnos dirección,
para abrir nuestro entendimiento y entender por qué nací, cuál es mi propósito en el peregrinaje. Vamos de pasada por este mundo. Nos está esperando un mundo muchísimo mejor. Vengamos a la cruz en esta tarde. Ven a la cruz y tus pecados, si fueren negros como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. Porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, el mensaje de la Biblia no es: mira, deja la borrachera, deja tu amante, deja tu homosexualismo para que Dios te acepte. Ese no es el mensaje de la Biblia. Ese es el mensaje de las religiones. Esa es la gracia. Es lo que hace diferente el mensaje de este libro a las demás religiones. El mensaje de la Biblia dice: ven cómo estás. Eres homosexual, ven a la cruz. Cristo murió por ti, por los pecadores. No vino por los buenos. Eres borracho, parrandero y jugador. Eres un adúltero. Eres adicto a la pornografía. Ven a la cruz, así como estás. Y si tus pecados fueron negros, mataste a 30 personas, abortaste a 50 niños, ven así como estás, con esa culpa que te está destrozando, y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Es el mensaje de la cruz. Vengan como están. Ven como estás. No digas: es que yo quiero primero cambiar. Es que nunca lo vas a hacer. Si así fuera, si hubiera alguna fuerza en nosotros que nos pudiera proporcionar la paz y que pudiéramos cambiar, no hubiera muerto Cristo en la cruz. Pero Él murió precisamente por nuestra debilidad, por nuestra incapacidad de vivir para Dios. Ese es el mensaje de la cruz. Si no fuera así, entonces la muerte de Cristo fue un desperdicio. Tenemos que entender este mensaje y compartir este mensaje. Dios nos acepta así como estamos. Yo cuando vine a Cristo era un pobre en el suelo, sin destino, ateo, borracho, experimentando con algunas drogas, con un odio tremendo contra el mundo entero, retando al cristiano, retando a todo mundo, contra toda autoridad, ¿verdad? Me decepcioné del comunismo, me decepcioné de los gurús, etcétera, etcétera, de los Hare Krishna. Ya no sabía qué hacer con mi vida, intenté quitarme la vida 2 veces. Y en ese sentido, mi hermano Alejandro, que lo conocen ustedes, que es pastor de esta iglesia, fue el que me abrió la Biblia y me dijo: ven a Cristo, no te invito a una religión, ven a Cristo, dale la oportunidad. Le has dado oportunidad a Buda, metiste a Buda tú, metiste el programa de Buda, metiste el programa del Maharashi, metiste a Walter Mercado, metiste a los brujos, metiste a los astrólogos, metiste a Bertrand Russell, a Nietzsche. Ábrele la puerta ahora al programa, al software de Dios. Es gratis, me dijo, dale la oportunidad. ¿Por qué no le das la oportunidad? Lo vi muy lógico, muy convincente. Caí de rodillas y le dije: a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, aquí estoy. Yo no te prometo, yo no puedo cambiar nada en mi vida. Vengo a abrazar tu cruz para que tengas misericordia de mi pecador. Ese es el mensaje que Dios te comparte en esta tarde. Ven a la cruz, arrepiéntete de tus pecados y dile ahí desde tu lugar en este momento, así con tu rostro inclinado: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mi vida pasada, porque no he hecho lo que es agradable delante de tus ojos. Y he descubierto esta mañana que tampoco puedo yo cambiar. Mis pecados son más grandes que mi fuerza de voluntad. Por naturaleza nací pecador y amo el pecado. Y ahora he comprendido, al oír el mensaje de la Biblia, que en esa cruz tú tomaste mi lugar con todos mis pecados que en este momento tengo, y a tu Hijo lo castigaste en mi lugar. En lugar de condenarme, condenaste a tu Hijo. En lugar de esa ira que me tenías reservada, esa ira la descargaste sobre tu Hijo. A tu Hijo Jesucristo no lo perdonaste para perdonarme a mí en esta mañana. Oh, qué grande amor, oh Dios, has tenido para tu siervo y para tu sierva. Qué grande amor, Jesús, has desplegado con tus manos extendidas en esa cruz. Te invito en este instante a que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Oh Dios, con tu sangre preciosa, lávame. Me arrepiento sinceramente de mi vida y entra a mi corazón para darme el poder de ahora, en la corta vida que me queda, vivir para ti
para conocerte, alabarte y darte a conocer mi familia, mis amigos y a todas las personas con las que me quieras rodear, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 1, y hoy vamos a abrir una nueva serie que voy a iniciar con ustedes aquí en el sur, que se va a titular Creados a la imagen de Dios. Creados a la imagen de Dios. Ojalá que todos tengan su Biblia. Me encanta ver que todos así se inclinan, la tienen ahí sobre sus rodillas, porque venir a la iglesia sin Biblia y estar oyendo nada más no es igual a tomar apuntes, traer una hojita de papel ahí en tu Biblia, apuntar cosas. Yo sé que pueden comprar la conferencia después, pero no se imaginan cuánto queda en el espíritu y en la mente. Vamos a hablar extensamente acerca de la mente y del espíritu y la diferencia entre estos dos elementos, que cuando oímos algo no recordamos ni el 10 ni el 15%. Este experimento lo hicimos hace algunos años y le preguntábamos a la gente que había oído un congreso: ¿cuántas conferencias hubo? 4 conferencias. A ver, te voy a dar una hoja de papel. Agarrábamos a 10 o 4 discípulos y lléname en cada hoja de papel lo que oíste en la primera, en la segunda y en la tercera conferencia. No alcanzaban a llegar ni 3 renglones, porque así es la mente humana. Tú pregúntate pasado mañana o dile a tu esposa: predicó fulano de tal el domingo, ¿podrías llenar un papel, un hoja de papel de las cosas que te acuerdas que predicaron? Entonces, por eso es tan importante tomar en serio a Dios. Somos discípulos de Cristo. No pueden ser solamente oidores de la palabra. Traigan su Biblia siempre con ustedes, su pluma, una libretita, tomen anotes, que la palabra en griego, y comienzas a aprender a manejar tu Biblia y a ver dónde está. Pues te vienes al índice y a ver dónde está Amós, pues está en la página 950, y ya le buscas 950 rápido y le encuentras, y es la forma en la que comienzas a saber a manejar la espada del Espíritu. Pero imagínense un grupo de soldados que van a tomar clases en los tiempos de Roma con la espada aquí metida, ¿verdad? Pues la espada tiene que hacerla así, 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 así. Pues ahí la tiene, y en toda la clase no la sacó. No, sácala y le tienes que hacer así, y le tienes que hacer así, y así, y así, porque si no la manejas, no puedes practicarla ni usarla. Así es la Biblia. Entonces hay cristianos ya llenando las iglesias de 5 o 10 años, que ni siquiera encuentran el libro del Cantar de los Cantares, no saben ni dónde está, se van a Apocalipsis a querer encontrarlo ahí. No, yo le estoy hablando muy en serio porque estamos en un tiempo ya muy difícil. Estamos ya en los tiempos finales, se los digo con todo mi corazón. Y es tiempo de tomar en serio a Dios, de dejar ya de ser cristianitos del domingo nada más, y tomar en serio la palabra de Dios. Y en esta serie, Creados a la imagen de Dios, vamos a ver de qué forma tan maravillosa la Biblia, en comparación a los billones de volúmenes de literatura que existen en las millones de bibliotecas, es el único libro, el que tengo aquí en mis manos, es el único libro que nos dice de dónde venimos, quiénes somos y de qué está formado el cuerpo humano y los elementos que forman la personalidad y hacia dónde nos dirigimos. Y es el único libro también que existe en el mundo de la literatura que nos dice la diferencia entre nosotros y los animales. No hay ningún otro libro que puedas leer y recorre el mundo entero que te diga cuál es la diferencia entre el ser humano y los animales. Y como no hay ningún libro en el mundo que nos pueda decir la diferencia entre nosotros y los animales, entonces se inventó y se postuló que la teoría de Darwin a finales del siglo XIX se aceptó porque el ser humano no sabe qué identidad tiene ante el universo. El ser humano perdió su identidad, lo vamos a ver cuando perdimos esta identidad, nos desconectamos de Dios. Entonces, al desconectarnos de Dios, comenzamos nosotros a asumir filosofías, teorías, hipótesis, y comenzamos a tratar de, pues de alguna manera, de dónde venimos, tenemos que tener alguna razón. Pues ya sé, somos el producto de una evolución. Y primero éramos ratas, ratones o peces, anfibios, dinosaurios se cambió a camellos, el camello a elefante, el elefante a león, el tigre a etcétera, y finalmente el ser humano apareció. Señor, ten misericordia, Virgen del Socorro.
increíble. Y tenemos un siglo que se sigue enseñando la teoría de la evolución. ¿Ahora entiendes por qué? Porque no hay nadie que pueda saber de dónde venimos ni quiénes somos más que en la Biblia. Y como la Biblia está completamente desechada y considerada como un libro religioso, y cuando se habla de la Biblia, pues es un libro de leyendas y tiene esto y tiene estas cosas, y todas las aseveraciones o los argumentos que han esgrimido en contra de la Biblia son puras mentiras. Es increíble lo que las revistas como la revista Duda, Cosmopolitan, Vanidades, esto y el otro, Discovery Channel, National Geographic, toda la literatura y todos los programas que tú puedas ver están basados en Darwin. Fíjate, Darwin, comunismo, ateísmo, materialismo, hedonismo y pluralismo. Todas las filosofías humanistas donde elevan al ser humano como el hombre va a poder distinguir de dónde venimos, quiénes somos, están con la base y el fundamento de Carlos Darwin. Cuando tú agarras el libro El origen de las especies de Carlos Darwin y lo comienzas a leer y sabes qué encuentras en ese libro. Yo, por ejemplo, si voy a una librería, perdón, y digo, El origen de los leones, compro ese libro, pues porque el título me dice que me va a revelar el origen de los leones. Y acabo leyendo el libro y no dice nada de cómo se originaron los leones. Entonces, la pregunta es, oye, ¿este escritor está loco? ¿De cuál fumó? Que le cambie el título, que le ponga, ¿verdad?, pensamientos o filosofía de los leones, pero no el origen de los leones, porque nos está dando a entender que ese escritor sabe cómo se originaron los leones. Y así Carlos Darwin tituló a su libro El origen de las especies, cuando en ninguna parte del libro él puede realmente concluir más que con este lenguaje: chance, no sé, a lo mejor, quizá, no estoy seguro. Dios mío santo, como dicen los jóvenes, cámara. Dios mío santo, entonces, ¿por qué le pones El origen de las especies? Bueno, pues es un libro especulativo, hipotético, filosófico, que se asumió como si fuera verdad. Y sigue siendo una teoría nada más, porque el ser humano está perdido en su identidad. Y no quieren regresar y conectarse otra vez con nuestro Creador, que es donde se encuentra en las páginas de las Sagradas Escrituras. Todo esto para que ustedes, los jóvenes, sepan el origen de por qué tus maestros son escépticos, ascépticos, ignorantes, ateos, que tratan de encontrar verdad todo le dan veracidad a los programas de la televisión y a las revistas que salen, y el fulano de tal y el fulano de tal. O sea, antes de comenzar, solamente un último ejemplo para que vean cómo está la situación. En 1954, apúntalo, dos doctores, Watson y Crick, descubrieron la hélice del ácido desoxirribonucleico, o sea, del ADN, que es el código que trae cada una de nuestras células, de los billones de células que tiene el cuerpo humano. Entonces, el doctor Crick y el doctor Watson les dieron el premio Nobel de Medicina en 1954 por ese inmenso e increíble descubrimiento con el que terminó el siglo XX, el proyecto del genoma humano. Escuchen esto, el doctor Crick, laureado y premiado con un premio en medicina, él no sabe absolutamente nada del ser humano en cuanto a su mente y espíritu. ¿Saben lo que dijo el doctor Crick? Y lo puedes encontrar en cualquier internet. Que cuando le preguntaron, ¿y usted qué opina de cómo apareció el ser humano en el mundo? Estos hombres con el premio Nobel de Medicina contestaron: tal vez vinieron los extraterrestres y nos sembraron una semillita por ahí en los campos y nacimos nosotros. Así contestaron dos premios Nobel de Medicina. O sea, son tiene una creatividad impresionante, ¿verdad? Y una inteligencia en el área de la medicina y de los documentos que hicieron, pero en cuanto al conocimiento y la identidad del ser humano, de nuestro origen, quiénes somos y a dónde nos dirigimos, están reprobados, ni 5 de calificación alcanzan. Así está el mundo. Y así es como va a seguir el mundo, un mundo enfermo, un mundo patético en el que nos encontramos, un mundo que está a punto
de ser autodestruido por nosotros con una tercera guerra mundial. Ahorita en cualquier momento, Irán hace 4 días acaba de declarar, una vez que el presidente Trump dijo hace una semana que él no va a respetar el acuerdo nuclear que firmó el presidente Obama con Irán. Entonces Trump dijo, yo no voy a respetar nada y vamos aún a poner sanciones económicas. El jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, ayudante del Ayatollah Khomeini, que es el líder religioso de Irán, declaró hace 3 o 4 días en la revista Economista que él va a levantar en armas a Irán y van a bombardear Israel. Y el loco de Kim Jong en Corea del Norte está a punto de mandar su bomba de hidrógeno, que sería el acabose ya de la humanidad, donde comenzaríamos nosotros una antesala de la Tercera Guerra Mundial. Este es el mundo de Darwin, este es el mundo de Friedrich Nietzsche, este es el mundo de Richard Dawkins, que es el padre del ateísmo ahorita. Este es el mundo que hemos creído que podíamos nosotros crear y que con la inteligencia humana y los universitarios y los premios Nobel de medicina, el hombre es el creador de todas las cosas y dentro de nosotros se encuentra la solución a todos los problemas. Y hemos hecho un pobre papel como administradores de este mundo, al punto de autodestruirnos. Y esto es lo que la Biblia dice, y por eso es tan importante esta serie que vamos a iniciar, creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quiénes somos realmente nosotros? Un homosexual, por ejemplo, ¿quién es una persona a la que amamos y respetamos? No estamos de acuerdo a su estilo de vida, pero es una persona que no tiene identidad. Una persona que pierde la identidad, una mujer que se va con puras mujeres o que comienza a adoptar niños. Estamos en un mundo donde no saben qué es la identidad, qué es el matrimonio y qué es la familia. Ya se perdió completamente el diseño de Dios para poder sobrevivir como familias. Entonces es un mundo sin identidad. Leí el otro día que una muchacha se hizo 7 operaciones de cirugía plástica para parecerse a Lady Gaga. 7, pero ¿por qué te quieres parecer a Lady Gaga? Y otro que se quería parecer a John Travolta, y otro que se quiere parecer a otras cosas, 100 imitadores de Michael Jackson, 300 imitadores de Elvis Presley en Las Vegas. Siempre estamos buscando a parecernos a este artista, o a este cantante, o a este actor, o a este deportista, porque no tenemos identidad. Queremos ser alguien más que no somos nosotros. Y Dios quiere que nos aceptemos tal como Él nos dice. Cuando tú naciste y cuando yo nací, el molde se rompió. No hay absolutamente ningún otro molde. Ahorita, por ejemplo, grabamos una conferencia que estamos ahorita transmitiendo. Y se graba un máster. Y de ese máster es un único máster. Y de ese máster salen muchas copias. Pero el máster es el original. Y cuando tú y yo nacimos, el máster se rompió. Y los que más quieren seguir haciendo son copias del máster. ¿Por qué vamos a hacer copias de alguien que no somos? Y es cuando nosotros podemos comprender por qué el mundo se encuentra como se encuentra. Muy bien. Vemos entonces, ¿verdad?, que la Biblia, y lo vamos a ir desarrollando, es el único libro que nos muestra claramente la diferencia entre nosotros y los animales. En Génesis 1, 26 y 27, dice así la Biblia: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra Selem. Apúntalo con T, Selem. Se tradujo al español imagen. Es la palabra hebrea Selem. Conforme a nuestra Mut, D de David, M de mamá, UTH. Es importante estas palabras porque después las vamos a entender. Que se tradujo semejanza. Hagamos a nuestra imagen y a nuestra semejanza y señoree o gobierne o tenga autoridad en todo lo que está en el mar, en todo lo que está en el cielo, las aves, en todo lo que está en la tierra, las bestias, y en todo animal, o sea, reptiles que se arrastra sobre la tierra. Cuando el ser humano es creado por Dios, la Biblia dice que el hombre fue creado completamente distinto a las aves, a los peces y a los animales del campo. Completamente distintos. Lo vamos a ver claramente las diferencias, tanto psicológicas como humanas, ¿verdad?, que existen entre los animales y entre nosotros. Entonces, la Biblia nos muestra que nosotros tenemos una dignidad muy grande porque no venimos de los animales. ¿Por qué se postuló la teoría de la evolución? Porque el diablo se encuentra, Satanás, Lucifer, detrás
de todo pensamiento, de toda idea, de toda ideología que trata de destruirnos la identidad con la cual Dios nos creó. Y el máximo blanco de Satanás es hacernos creer eso, que no tenemos dignidad, que no tenemos ninguna identidad, que no somos más que animales evolucionados. Y el ser humano absorbe esa idea y la cree, y entonces se comienza a portar como un animalito. Y es más todavía, el nivel de los hombres está aquí, el de los animales está aquí. Cuando el ser humano comienza a portarse y aceptar eso, no baja al nivel de los animales, baja a un nivel más o menor que los animales. Porque los animales matan por sobrevivir y los humanos matan por placer. Como el loco este de Las Vegas. Se va al 32 piso del Hotel Mandalay, compra 47 armas, 27 armas se encontraron ahí en su habitación, y comienza con un R-15 Bushmaster desde la habitación, calculó la distancia, tenía semanas planeando todo esto, pero algo en su mente dijo: tienes que matar seres humanos. Hasta ahorita, hasta este día, los psicólogos, los psiquiatras, los investigadores del FBI no encuentran un motivo que llevó a este hombre a poder hacer eso, a subirse a una ventana y en eso se deleitó. Y tenía cámaras afuera en el pasillo para que si venían, él los pudiera ver, y tenía planeado escaparse. Mandó a su amante a la Filipina, le mandó $100,000 para que comprara una casa, y él tenía planeado eso. ¿Qué puede llevar a un ser humano a hacer eso? Muchas veces lo entiendes, ¿no? Pues encontró a su esposa con otro y por celos lo mató, que el motivo fueron los celos. O por venganza, o por los que regresan de la guerra de Irak, traumados, soldados de 25 o 26 años de edad, que en esa guerra vieron cómo le voló la cabeza así como una calabaza a su compañero con el que se inscribieron para ser Marines o ser soldados. Al otro vio cómo le quitaron los brazos, vio cómo perdieron las piernas, y todas esas imágenes en la guerra quedan en el subconsciente, como lo vamos a ver, y afectan la mente humana, y lo puedes entender. Y por eso ahorita los seres humanos en Estados Unidos de 30 a 35 años de edad que vienen de la guerra de Irak no son personas normales, no son personas normales. Y son estos los que están matando a la gente, se levantan en la noche gritando, se divorcian y comienzan a entrar a las drogas, al mundo del alcoholismo, etcétera, etcétera. El gobierno ya no puede seguir subsidiándolos, y tenemos una sociedad enferma, porque la mente es el blanco de Satanás. Muy bien, vemos pues aquí en primer lugar que la Biblia nos dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. No sé si pueden apagar el aire, por favor. Va a entrar a las cámaras. Ahora, veamos el capítulo 2 del Génesis, versículo 7, porque de ahí nos podemos brincar. Y noten esto. El capítulo 1 del Génesis es un bosquejo de la creación. Porque si ustedes siguen leyendo en el versículo 27 del Génesis 1, dice que nos creó varón y hembra. Pero si seguimos leyendo, la hembra, Eva, fue creada mucho después que el varón. Lo vamos a ver. Entonces, yo tengo en mi Biblia, por ejemplo, el versículo 26, y tengo una flecha donde termina: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y lo que sigue es 2.7, y comenzamos a ver que después, de debajo del 1.26, viene el 2.7, o sea, no viene en cronología muchos pasajes de la Biblia a propósito. Tú llegas a Apocalipsis, si quieres estudiar Apocalipsis, y no está ordenado Apocalipsis cronológicamente. Comienzas en el capítulo 6, los 6 sellos de Dios. Y antiguamente me acuerdo cuando comencé a estudiar escatología, que ponían así: los 6 sellos al principio de la tribulación, luego las trompetas y al final las copas. O sea, estos 21 juicios los ponían así a lo largo de los 7 años de tribulación. Sin embargo, cuando estudias ya profundamente el Apocalipsis, te das cuenta que el 6º sello es la culminación de la ira de Dios.
cuando los hombres le dicen, escondámonos de la ira del Cordero, cuando ya Cristo está bajando al mundo. Entonces los 6 sellos cubren todo el Apocalipsis. Las 7 trompetas se encuentran en el séptimo sello y las 7 copas en la séptima trompeta. Y mientras más nos acercamos al final y más cerca estamos de la venida de Cristo, más iluminación y entendimiento vamos a tener de las cosas profundas de la Biblia. Dios esconde sus tesoros a propósito, para que no solamente los que buscan superficialmente respuestas las puedan encontrar. Es como un rompecabezas que Dios mueve así todas las piezas, y está una pieza que parece que es el número 2, no, el número 2 está por acá, el 1 está por acá, el 5 está por acá, y a Dios le encanta que nosotros tengamos el tiempo en oración, en meditación, en memorización de su palabra, con una vida de pureza sexual, porque es imprescindible para caminar con Dios la pureza sexual. Tú no puedes tener revelación de Dios ni entendimiento de la Biblia si tu vida no es limpia sexualmente. Y esto lo vamos a ver también a través de esta serie maravillosa, la creación de la imagen de Dios. Entonces, hay condiciones para caminar con Dios. El Espíritu Santo, ¿cuál es el adjetivo que tiene el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo. Y dice Amós 2:3, ¿podrán caminar 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, el Espíritu está aquí junto a mí, Él es santo. Me dice Armando, ¿quieres caminar conmigo? Dame la mano. Tienes que caminar como yo soy santo, y quieres ponerte de acuerdo, y quieres que te transmita tu dirección, tu propósito, que te dé paz, que te diga qué puedes comprar, qué no puedes comprar, cómo puedes educar a tus hijos, cómo puedes vivir a pesar del mundo que vives con esperanza y con seguridad. No te sueltes de la mano en la santidad. Y el momento que yo me suelto del Espíritu Santo y entra en mi vida la pornografía, o pasiones, o inmundicias, o pensamientos, o ando con mi novio, ando manoseando a mi novia, la novia se deja manosear por el muchacho, inmediatamente se rompe el vínculo con el Espíritu Santo. No pierdes la salvación si es que eres realmente salvo, pero pierdes la comunión, y el Espíritu Santo desde ese momento no vuelve a dirigir tu vida. Y es cuando comenzamos a tomar decisiones equivocadas. Y te casas con el chavo equivocado, o con la chava equivocada, o compras la casa que no querías que Dios comprara, o el carro que no querías que comprara, o hiciste un viaje que no estaba en el propósito de Dios. Comenzamos a tomar decisiones de las cuales nos comenzamos a repetir después. ¿Para qué me casé con esta tortuga? ¿Para qué me casé con este dinosaurito? ¿Cómo me metí en esta bronca con ahora mis tarjetas de crédito las tengo hasta arriba? ¿Por qué no tuve la sabiduría de comenzar a administrar mi dinero y saber qué es lo que podía comprar, qué es lo que no podía comprar? Ahora estoy con deudas, estas deudas me están quitando la paz, ahora estoy estresado, ahora no tenemos ya ni para las vacaciones, ni para ir a Chapultepec a comprarnos ahí una mirina. Mi esposa ya está también, le estoy transmitiendo mi intranquilidad a mi esposa. ¿De dónde viene todo esto? Del pecado. ¿Del pecado? El pecado siempre producirá en nosotros intranquilidad, estrés, y nos llevará a tomar decisiones que nos vamos a lamentar. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y sin santidad nadie puede caminar conmigo. Y si no lo entendemos, es porque queremos realmente hacer nuestra voluntad. Y es esta falta de consagración la que nos lleva a vivir con decisiones que nos lamentamos. En el capítulo 2, versículo 7, Dios ahora, después de haber dicho que nos ha creado a su imagen y semejanza, el Espíritu Santo se brinca hasta el capítulo 2, versículo 7, para inmediatamente comenzar la narración de cómo formó al varón. Y quiero que sepan que Dios hizo al varón, o nos hizo a nosotros, completamente diferentes a como Él hizo a la preciosa mujer que tenemos los casados junto a nosotros. La mujer es completamente diferente
física, mental, aprensiva, sensible, vaso frágil, lo que todos ustedes quieran tener, al varón. Entonces, el matrimonio es entre dos extraterrestres. ¿Por qué? Porque te casas y quieres que ella sea como tú. Y quieres tú que él sea como tú. Y tú tienes que ser como yo y me tienes que obedecer. Y cállese, y ahí échese, y se echa ahí, y mis frijoles, y mi chorizo, y usted no tiene, tiene que estar sometida a mí porque yo soy la autoridad. Y el pastor dijo el domingo que yo soy el líder del hogar y que tú tienes que estar sujeta a mí. Y viene una de fricciones en ese matrimonio, de problemas sexuales, mentales, intelectuales, de propósito, de esperanza, de cómo educar a los hijos. Uno dice una cosa, otro dice una cosa. ¿Por qué? Porque no hay adherencia entre los dos y no han comprendido ninguno de los dos que el matrimonio es comenzar a estudiarla a ella. ¿Y quién me va a decir quién es ella? ¿Walter Mercado? ¿La doctora Corazón? ¿La revista Cosmopolitan o la revista Vanidades? Yo tengo al casarme que comenzar a estudiar, es una carrera, cómo es mi esposa, cómo piensa ella, por qué ella es tan meticulosa, por qué es tan detallista, qué no le gusta, qué le gusta, y mientras más la conozco ella, mejor la puedo tratar. Y lo mismo ella comienza a entender por qué somos así nosotros, etcétera, etcétera. Y cuando pasan los años, porque son varios años de comprensión, comenzamos a entendernos el uno al otro y podemos comenzar a caminar juntitos. Yo les digo, no es porque me quiera jactar, pero ahorita tenemos ya 26 años de casados, mi esposa y yo, y en estos 26 años de casado nos costó por lo menos unos 10 o 15 años para entender, pero quiero decirles que en los últimos años yo ya no soy el patrón el que tú tienes que estar sujeta. Ahora los dos tomamos las decisiones. Hemos llegado a un acuerdo tan precioso en la que ya no necesito imponer mi autoridad, ni ella tampoco tiene cara de Rosa de Castilla. Sí, mi amorcito, lo que usted diga es a sus órdenes, comandante. Ya no hay necesidad de eso, porque ya comienza más y más la comprensión. Para eso son estos seminarios de matrimonios, no solamente para estar en el mar y todo, ¿no? Sino para tener 3 o 4 días de reflexión, de descubrir realmente cómo podemos funcionar mejor como casados. Tenemos que luchar por nuestros hijos, tenemos que luchar por la familia, pero si no lo hacemos nunca vamos a poder entendernos. Entonces el hombre es creado, y dice la Biblia, del polvo de la tierra, del lodo, del cochinero ahí de la tierra. De ahí nos hizo Dios a los varones. De un material, síganme con mucho cuidado, de un material que ya existía en la tierra. Ese es el cuerpo, Estamos hablando del cuerpo. Formó al hombre, al polvo de la tierra, corporalmente o físicamente. Ahora escuchen esto. La ciencia ha descubierto que el polvo de la tierra, o la tierra, tiene 19 elementos químicos: flúor, calcio, yodo, magnesio, bla, 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 bla. Y son los 19 elementos químicos que tiene el cuerpo humano. Los 19 elementos de la tierra los tiene el cuerpo humano. Y los 4 gases de la tierra, nitrógeno, oxígeno, etcétera, etcétera, son los 4 gases que forman el cuerpo humano. ¿Quién le dijo a Moisés hace más de 4.500, 5.000 años que realmente la Biblia tenía razón? Y que cuando la Biblia describe algo, no es una leyenda, no es un mito, no es un invento. Siempre que encontramos una verdad en la Biblia, está respaldada por la medicina, por la genética, por la biología, por la física, por la antropología, etcétera, etcétera. Por la historia, por la geografía. Siempre la Biblia está respaldada por lo que el hombre descubre después, para que el hombre diga después, cuando se descubren estas cosas, y la Biblia tenía razón. Muy bien. Dios forma entonces al hombre del polvo de la tierra. Entonces, Dios, como una estatua, forma a Adán de la tierra completamente. Y ahí estaba Adán, inmóvil. No había circulación de la sangre. Las neuronas del cerebro no se movían.
No había absolutamente ninguna función, el corazón no latía todavía. Ahí estaba Adán como una estatua. Y así ya después de que Dios forma al hombre con su corazón, sus pulmones, sus riñones para que le filtren sus líquidos, su hígado, su páncreas, un sistema impresionante de arterias, de venas, circuitos que van desde los pies a la cabeza, unos ojos impresionantes con millones de nervios dentro de los ojos, una creación impresionante, los oídos, la lengua, las glándulas gustativas, el corazón bombeando, todas estas cosas son impresionantes a la luz de la ciencia moderna. Y ya que el hombre estaba así, Dios hizo esto. Y entonces sopló, dice la Biblia, en su nariz, y escuchen lo que dice, Nishmat Chai en el hebreo, que se tradujo alientos, que está en plural, Nishmat, alientos de Chai. Chai es la palabra para vida en hebreo. Y fue un hombre, un ser viviente. Dios es espíritu, dice Juan 4:24. Él no tiene un cuerpo físico como el que tienes tú y como el que tengo yo. Entonces, lo que Dios sopló, lo que Dios infundió sobre Adán, no sobre Chita, ni sobre los orangutanes, ni sobre los delfines, ni sobre los leones, ni sobre los camellos. Dios hace una creación especial en nosotros y sopla dentro de nosotros su espíritu. Cuando Sigmund Freud comenzó a hacer experimentos para poder penetrar en la psique, que es la palabra que viene de Nepesh en el hebreo, que se tradujo mente del ser humano, de ahí viene la palabra psicología, psicótico, psiquisis, etcétera, etcétera. Freud creyó que en la mente se encontraban los problemas de conducta del ser humano por ignorar Freud lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Número 1, apúntalo, somos un espíritu. Tenemos un alma, que es la mente, y vivimos dentro de una botella, un envase, un tabernáculo que está cada día deteriorándose por la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía. Lo vamos a ver que fue lo que sucedió con el pecado. Entonces, somos espíritu más que cualquier otra cosa. No hay ningún libro que te pueda decir quiénes somos. Somos espíritus, somos seres espirituales. ¿Y saben qué significa esto? Que al ser seres espirituales, somos criaturas que Dios nos creó para salir de nosotros, no de una forma física, ¿verdad? Como el cordón de plata, el Oxan Rampa y las transmigraciones que me escapo de mi cuerpo y me voy a viajar, aunque hay algo de verdad de eso, pero no es a lo que me refiero. Somos seres que podemos hacer contacto con dos mundos. Porque antes de nosotros, Hebreos 11, versículo 2, Dios crea el universo de las cosas que no eran y las cosas que son fueron hechas de las que ya existían. O sea que lo que es fue hecho de lo que no es. O sea que antes de nosotros y del universo que nos rodea de 4 dimensiones, existía otra dimensión. ¿Qué dimensión? La dimensión espiritual. Los ángeles. Dice Job 38 que los ángeles, cuando Dios creaba el mundo, estaban presentes en la creación. Ellos son antes que nosotros, los ángeles. Son seres que habitan en el mundo espiritual al cual nosotros ahorita no podemos ir. Pero Dios nos crea con la capacidad, aunque no podemos transportarnos porque la sangre y la carne no pueden heredar la corrupción, somos seres espirituales y al ser espirituales podemos hacer contacto con el mundo espiritual, con el Dios que creó todas las cosas. Los animales no pueden, lo vamos a ver. Nosotros sí podemos hacer contacto con lo que trasciende, con el mundo invisible, a través de la oración. El único medio que puede nosotros tocar el mundo que no existe y afectar
el mundo presente y el mundo invisible es a través de la oración. Cuando ustedes asimilen esta verdad de por qué en el Nuevo Testamento, 1 Tesalonicenses 5:23, oren sin cesar, tengan reuniones de oración antes de acostarte con tus hijos y con tu esposa. No se acuesten los casados sin haberse pedido perdón y agarrarse la mano. Perdóname, te di un cucharazo ahora, mi amor, y te metí los fideos en el desayuno, te quemé el chorizo a propósito. No, pues yo te grité por esto y por el otro, pero vamos a orar, perdóname y vamos a orar, pero no nos acostemos enojados. Y matrimonio que ora junto, permanece junto. ¿Tienes un novio, Chencho, que vamos al cine? Con mucho gusto. ¿De qué tamaño es la Biblia que vas a traer? Para que la pongamos en medio, ahí en el carro, ahí la ponemos en medio. Y sabes una cosa, abusado, ¿verdad? No comiences, Chencho, con que cuchi. Porque mira, mi mamá me dijo que aquí con este codo así, nomás con que te haga así, te tumbo los dientes y te mando al dentista. A mí me vas a respetar. Y vamos a orar antes de que vayamos al cine, antes que me lleves al restaurante. Vamos a orar. Noviazgo que se respetan, que ponen límites y que oran, no se imaginan cómo Dios los bendice. De otra manera vas a andar con uno, con otro y te vas a casar con la persona equivocada, porque saltaron a privilegios que Dios prohíbe antes del matrimonio. Vale la pena la santidad. Entonces el ser humano se convierte en un espíritu, tenemos una mente. Ahora vamos a definir esto, los que quieran apuntarlo. El espíritu es la parte inmaterial a través de la cual conocemos, adoramos y servimos a Dios, porque Dios es espíritu. Entonces es importantísimo. Es la parte inmaterial a través de la cual conocemos, adoramos y servimos a Dios. Yo no puedo adorar a Dios si no tengo al Espíritu Santo. Estoy adorando ídolos. Yo no puedo conocer a Dios si no tengo al Espíritu Santo. Yo no puedo servir a Dios en la carne, lo tengo que servir en el Espíritu. Entonces son las tres cosas que forman el Espíritu. Conocemos, servimos y adoramos a Dios. Muy bien. La mente, apúntalo, es el centro del intelecto, de la voluntad, de los sentimientos y de las emociones. Qué importante esto es para ustedes también que están estudiando psicología y sales con la doctrina freudiana o la doctrina de Jung o la psicología transnatural o la que están ahorita de moda, y con todos el psicoanálisis y todas esas cosas que te pone el mundo, ¿verdad? Y te vienes a la Biblia. Conocen ustedes a mi hermana Tere, ¿verdad? Les ha dado conferencias. Mi hermana aquí vive en San Francisco, ella se graduó, es psicóloga de la universidad aquí en México, se convierte y tiene 2 posgrados en psicología familiar y tiene 15 licenciaturas y maestrías en psicología, y comienza y absorbe todo lo de la Biblia, y todo lo de la Biblia lo usa para quitar lo que le enseñaron, hacerlo a un lado y aplicar la psicología y entender que el ser humano no tiene su solución en su mente. Porque la psicología funciona de esta manera. Cuando yo soy el psicólogo, viene doña Chencha. Oiga, doctor, fíjese que a las 2 de la mañana aúllo como coyote. Oiga, doctor, fíjese que mi hijo, por aquí y por allá, tiene 6 o 7 años, estas cosas, rompe los trastes. Y entonces el psicólogo, cuando se da cuenta de que va mucho más allá de su capacidad para poder manejar a esa persona, ¿saben lo que hace? Te traslada con el psiquiatra. ¿Qué diferencia hay entre el psiquiatra y el psicólogo? Que el psiquiatra es el único autorizado para prescribirte pastillas tranquilizantes. El psicólogo no tiene esa autoridad. Entonces vas con el psiquiatra y te va a decir, pues dale estos chochos a su hijo para que se aplaque. No hay manera que ningún psiquiatra trate la psicopatía, la paranoia, la esquizofrenia, la psicosis. No hay manera alguna de tratar a un ser humano sin pastillas tranquilizantes.
Si tú vas a un hospital psiquiátrico, el 95% de los pacientes los tienen drogados. Tú mete a tu abuelita que aulla como coyote en la noche al psiquiátrico, o a tu mamá o a tu esposa que porque ya no lo aguanta y no la puede manejar, al llegar al psiquiátrico, la única forma de manejar y controlar y mantenerlos tranquilos es drogándolos. Porque el ser humano no tiene la capacidad de cambiar a nadie. Porque no somos dioses. Lo vamos a ver más adelante. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿A qué vino Jesús? Si estuviera en el ser humano la capacidad de cambiarnos a nosotros, Cristo no tenía por qué haber bajado del cielo, ni haber muerto en una cruz. Él vino para proveernos esa necesidad intrínseca que el ser humano no tiene por habernos separado de su espíritu desde el huerto del Edén. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos de un cuerpo. Habiendo considerado y entendido quiénes somos, seres espirituales. Por eso nunca ha existido ninguna tribu, ninguna civilización, ninguna nación que no haya sido religiosa. Vamos a ver que una de las diferencias entre los animales y nosotros es que los animales no son religiosos. Nunca ves a ver un grupo de perros teniendo conciencia de que hay algo que trasciende la conciencia en la que ellos viven y que traspasa y que hay un ser con el cual hay una necesidad en los perros o en los conejos o los leones de conectarse con el más allá. Eso no existe en los animales, en ningún animal, por más inteligentes que sean. Freud tuvo un acierto cuando dijo el hombre es incorregiblemente religioso, pero Freud atribuyó la religiosidad del ser humano y él escribió y dijo, es que el hombre tiene temor a lo desconocido. Y como no sabemos qué hay más allá de la vida, ¿verdad? Si hay muerte, si hay cielo, hay infierno, el ser humano tiene que conectarse con algo y si no conoce a Dios se levanta una estatua y se inclina delante de la estatua o delante de un ídolo o agarra un trapo, ¿verdad? Pues este trapo es ungido y lo pones debajo de ahí del cristianos, debajo de la almohada porque me va a quitar dolor de cabeza y los cristianos caen en la hechicería y el paganismo. Dentro de la iglesia cristiana ahí entró la hechicería. Trapos ungidos, orito que caí del suelo y plata que por aquí por allá y visiones y profeta, yo soy profeta y ahora hay una apostolitis impresionante, es la infección más grande que tiene ahorita la iglesia, se llama apostolitis. Ya todos se están autonombrando apóstoles. Cálmate, Malaquías. Vamos a brincarnos al libro de Jeremías y vamos a analizar este pasaje precioso, Jeremías 23, que nos va a enseñar, desglosándolo en el lenguaje original, lo que estamos aprendiendo, porque quiero en esta serie irme muy despacio. La A, la B, la C, por eso es importante, ¿verdad?, enseñar la Biblia expositivamente. Desde el principio hasta el final en cualquier tema o cualquier tópico que queramos abordar. Esto es muy importante en la enseñanza de la Biblia. Ya no hay tiempo para nada, tenemos que conocer lo que dice la Biblia. En Jeremías capítulo 23, Jeremías 17, versículo 9. Jeremías 17, 9. Vamos a sacar un microscopio y vamos a enfocarlo en este versículo y vean ustedes las maravillas que se encuentran escondidas, así de versículos que tú has leído 10 o 15 o 20 veces y cuando no nos detenemos a investigarlos y lo que significa, ¿verdad?, encontramos la grandeza y la profundidad de la sabiduría de Dios. Dice Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Por favor, apunten cada palabra que les voy a dar en el original hebreo para que armemos esta sentencia maravillosa que nos revela
la conducta del ser humano. La palabra engañoso es la palabra hebrea akov, A de Armando, Q de queso, O y B de Víctor, akov. Significa chueco o torcido, imposible de enderezar. Ese es el significado del original de la palabra hebrea, akov, engañoso. La palabra corazón, siempre que en el Antiguo Testamento ustedes vean, porque el corazón mana la vida y el corazón esto y por aquí guarda tu corazón sobre todas las cosas, es la palabra lev, L de Lola, E de Enrique, B de Víctor, lev. Y siempre que vean ustedes la palabra lev, que se tradujo corazón, es la mente. Apúntalo, es la mente. La Biblia requiere, son códigos en la Biblia que hay que descifrar y se interpretan con la misma Biblia. Ahora, la palabra perverso, finalmente, es la palabra, así como suena, Anás. A-N-A-S de Samuel, Anás, que significa incurable. Pongan mucha atención, las orejas como de radares ahorita, ¿verdad? Tu parabólica, ábrela ahorita así como un pavo real, sale así. Y escucha esto con mucha atención, con mucho detenimiento y medítalo y profundízalo en tu corazón. Vamos ahora a traducirlo. Nacimos chuecos y torcidos en nuestra mente. Ahora, ya definimos qué es la mente, ¿verdad? Intelecto, voluntad, sentimientos y emociones. ¿Recuerdan? A ver, vamos por orden. Nacimos chuecos y torcidos e imposible de enderezar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro intelecto y nuestra manera de pensar. ¿Te gustó? Ay, hermano, es que yo creí que éramos buenos por naturaleza. Pues ¿quién te lo enseñó? Walter Mercado, o algún psicólogo, o algún antropólogo humanista sin conocimiento, que Dios es el único que nos puede decir la constitución de lo que estamos formados y por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, y la palabra perverso es incurable. Entonces, nacimos chuecos, torcidos, imposible de enderezarnos nosotros mismos, mentalmente, sentimentalmente, emocionalmente, intelectualmente. Y además, la condición del ser humano es incurable. Es incurable. Y como el ser humano sabe que algo está mal dentro de él, pero no tiene la revelación ni el contacto con el Creador para que Él nos explique, oye papito, ¿qué es lo que está mal dentro de mí? En lugar de ir al psiquiatra, al psiquiatra, a la doctora Corazón, al Vanidades, al sexólogo de la televisión, etcétera, etcétera, y nos consultamos entre nosotros y todos estamos igual de locos. Un ciego guía a otro ciego al hoyo y los dos se van a caer juntos, y por eso estamos como estamos. Porque estamos pidiendo la opinión de hombres, como tú y como yo, que no son dioses. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la situación del hombre, de acuerdo a la Biblia, es incurable. Y como lo sabemos, bueno, William Shakespeare, el gran dramaturgo inglés, dijo, el problema del ser hombre es el defecto trágico. Carlos Marx, no, aquí hay un problema que es la lucha de clases. Si el proletariado puede alcanzar a la burguesía y derrocamos a la burguesía, etcétera, etcétera, va a haber equidad y la solución está en repartir que todos tengamos el mismo dinero, las mismas casas, etcétera, etcétera. Luego vino Sigmund Freud, no, el problema, bueno, antes de Marx, Freud, el problema está en la mente. Y Freud comienza a hipnotizar a sus pacientes y a tratarle a través de la hipnosis. Sobre todo comenzó a buscar pacientes neurasténicos y comenzó Freud a tratar de llevarlos a través del hipnotismo a la mente subconsciente. Cuando dormimos, ¿estamos conscientes? No, ¿verdad? Dormimos y algo pasa en el cerebro que nos desconectamos
de la realidad. Yo no sé qué está pasando alrededor a menos que tiemble. O a menos que pase un tren, ¿verdad? Bueno, dice la esposa que yo ni con un tren, ni en ningún temblor me he levantado. Y ahí estamos dormidos, pero mientras la mente consciente está desconectada de la realidad que nos rodea, la mente, vamos a ver más adelante la diferencia entre el cerebro y la mente. ¿Oyeron lo que les dije? La mente no es el cerebro. El cerebro es el órgano. La mente trasciende y los pensamientos no están en el cerebro. Lo vamos a localizar como pertenece al mundo espiritual. Entonces, mientras duermes estás... Y la mente inconsciente o subconsciente está en otro mundo y soñamos y pasamos experiencias. Mi esposo y yo siempre nos hemos preguntado, me ha dicho, oye, ¿qué acaso viajamos en el espíritu o en el tiempo? ¿Por qué estos personajes que aparecen en los sueños son tan reales, como si los tuvieras ahí enfrente de ti, etcétera, etcétera? Y Freud quiso, a través de la inconsciencia, sanarlos mientras estaban dormidos o hipnotizados, traerlos a la conciencia, o sea, despertarlos y creer que de esta manera en el inconsciente se encontraba, como él llamó, el problema humano es un problema sexual de la infancia. Así lo bautizó Freud. O el medio ambiente. Y él fracasó. El mismo Freud, a las 2, 3 de la mañana, se levantaba gritando en su cuarto, empapado en sudor, y le gritaba a su esposa, ¿verdad? Hay alguien aquí. Freud tenía las mismas características emocionales a las 2, 3 de la mañana, las mismas que tenía Adolfo Hitler. Increíble. El padre de la psicología. Entonces, como el ser humano sabe que es incurable, entonces el hombre, nacemos y dice en Eclesiastés 3:11 que Dios puso la eternidad. Entonces, el hombre es espíritu, alma y cuerpo, el hombre peca, nos desconectamos de Dios cuando pecamos, y desde Adán hasta que tú naciste y hasta que yo nací, tú y yo, desde Adán, desde hace 6,000 años hasta el día que nacimos, hemos nacido desconectados de la fuente de energía. Pero como traemos la imagen de Dios que no se perdió, solamente se echó a perder, ¿verdad? Pero ahí está todavía, dice en Santiago, la semejanza de Dios. Somos seres religiosísimos. Y tenemos que conectarnos de alguna manera. Entonces el hombre comenzó a inventar y adorar las estrellas, la luna, las pirámides de Teotihuacán, cargarnos de energía, etcétera, etcétera, porque sabemos que algo tiene que estar a nuestro alrededor. La brujería, todos los indios pobladores originales de Estados Unidos, los Cheyenne, los Sioux, todos eran espiritistas y creían que en los árboles había espíritus. Estamos atraídos a un mundo invisible, que es la brujería, conectarnos con espíritus, con cualquier espíritus. El espíritu Cuauhtémoc, compadre, o el espíritu de Sor Juana Inés de la Cruz, que me va a decir cómo le hizo para poder estar en el convento, o fulano de tal. ¿Quién les reveló a todos los seres humanos incultos indígenas que hay algo con el que se pueden conectar en el más allá y que se llaman espíritus? Es que somos seres espirituales y buscamos reconectarnos a través de medios ilícitos con Dios, y baja Jesucristo hace 2000 años. Yo soy lo que tú estás buscando. En la brujería, en la astrología, que soy Piscis y yo soy Acuario, pues no nos llamamos. Ya están los dos brutos, ¿verdad? Buscando los signos zodiacales, creyendo que los astros nos manejan. Increíble que nos llamemos inteligentes y racionales y caigamos en esas tonterías, como el doctor Crick, que encuentra el ADN, un psicólogo, un médico con un conocimiento impresionante en la genética y completamente reprobado en la investigación espiritual del ser humano. Y baja Jesucristo hace 2000 años con ese propósito. Y la mujer samaritana, Juan 4, aquí quiero terminar. Ay, mira, yo no sé si es profeta, pero mis papás me enseñaron que es en la iglesia católica donde yo debo ir. No, mis papás me enseñaron que en la iglesia mormona, no en la iglesia nazarena, no en Vida Nueva para México, en Amistad Cristiana, con los mormones. Y vemos que todo mundo está buscando en diferentes títulos y religiones cuál es la verdadera.
Ya existía desde hace miles de años esta confusión. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo a la mujer samaritana? Mujer, créeme a mí. Se acabó la búsqueda. En ninguna iglesia está la verdad. No es la iglesia la que pagó por nuestros pecados, es Jesucristo. Tú puedes venir aquí a la iglesia Alecrillón, puedes ser bautista, remojado, colgado, trapeado, católico, mormón, nazareno, presbiteriano, anglicano, episcopal, luterano. Dime la religión que tú quieras o que hayas heredado. No es la religión la que te va a poner en el camino. Necesitas a Jesucristo. Señor, te damos gracias en esta mañana por la luz que tu Espíritu Santo puede iluminar nuestro entendimiento para comprender la anchura y la profundidad y la altura del amor de Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, por la profundidad de tus pensamientos y por la necesidad que tenemos de regresar a ti, al único Dios vivo y verdadero. Gracias, Jesús, por haber abierto tus manos en esa cruz y habernos dicho que tú eras el camino. Que cualquier otro camino que el ser humano se aventure es un camino equivocado. Tú eres el único camino que nos puede llevar a Dios y donde podemos sentirnos seguros, porque si tú eres nuestro pastor, siempre tendremos la provisión que tú harás en nuestra vida, que nada nos falte. Tú eres la verdad. No viniste a predicar la verdad, tú eres la personificación de la verdad. No hay ninguna otra verdad fuera de Cristo, porque serían verdades relativas, temporales, que no son eternas ni absolutas. Y tú eres la vida. Al entrar a nuestra vida, nos volvemos a conectar con tu Padre, a quien tú viniste a revelarnos para que guardáramos tu palabra y te siguiéramos a ti. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.